Construye territorios rescatados de su experiencia con el medio natural. Concibe la escultura como algo inmóvil, totalmente desplazable. Piezas que se mueven a través del suelo, pero también escalan paredes y, ¿por qué no?, crea cortinas de color. Hoy tenemos y revisamos una propuesta de signo conceptual. Nos acompaña el escultor catalán Sergi Aguilar. Vamos a saber más de su biografía. Nacido en Barcelona en 1946, Sergi Aguilar es un reconocido artista catalán considerado como uno de los introductores del conceptualismo en España. Sus inicios se orientan al diseño y fabricación de joyas. Se forma en la Escuela Massana y en el Conservatorio de las Artes del Libro de Barcelona. En 1973 irrumpe en la escultura, dedicándose desde entonces plenamente a esa actividad. En sus comienzos, el minimal art, el constructivismo y el conceptual dejan impronta en su obra. El mármol negro, acero cortén, madera y aluminio se van sucediendo en sus trabajos. Su discurso gira en torno al viaje como experiencia. El color es utilizado como recurso compositivo y el espacio superará los límites del entorno de la obra. Signos, mapas y brújulas guían la mirada del espectador. Su trayectoria artística goza de un largo y sólido recorrido de gran prestigio. Su obra está presente en significativos museos y colecciones internacionales, como el Solomon Guggenheim Museum de Nueva York, el Museum of Modern Art de San Francisco, el MACBA, el Museo Reina Sofía o la Fundación Caixa Galicia. Su obra pública se puede admirar sobre todo en Cataluña, y es en Barcelona donde se ubican varias de sus instalaciones monumentales. Ha sido presidente de la Asociación de Artistas Visuales de Cataluña y en la actualidad es director de la Fundación Suñol, con sede en Barcelona, dedicada al fomento del arte contemporáneo. La importancia de su trabajo queda reflejada en la cantidad de exposiciones que se realizan sobre él. Realizó obras para espacios públicos como DT en la Fundación Joan Miró de Barcelona o El Paso de las Nubes en el Parque del Prado en Vitoria. Mostró también su obra en el Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid, en espacios míticos y en ediciones de las principales ferias de arte del mundo. Sergi, bienvenido a Espacio de Arte y a Santiago de Compostela. Gracias, muchas gracias. Menudo historial y currículum. Presentas en la compostelana Galería SCQ la obra 2004-2009. Vemos piezas de pared, transparentes, piezas de suelo y toda una serie de mapas, brújulas y guías, bueno, para orientarnos, supongo que en la exposición. Bueno, en la exposición y también lo interesante quizá de esta exposición es que muestra los últimos 5 años de mi carrera, que se concreta el camino emprendido pues hace como 15 años, ¿no? Que se refiere un poco pues a todo el tema de las geografías, los caminos por los que andamos, las referencias, las culturas, etc. O sea que no entiendes la obra escultórica como algo inmóvil, sino en continuo movimiento. Bueno, la verdad es que yo, como ya llevo unos años de carrera, y se dice, y en mi caso pues es verdad que siempre tenemos una evolución. Yo empecé con un mundo pues muy abstracto, el mundo de la escultura pues española y pues americana, de la abstracción. Pues Chillida. Chillida o Teiza en el caso español, y también pues la pintura postminimalista, la escultura, perdón, postminimalista americana. Es un momento que a mí me interesa mucho, me encontré muy bien, pero realmente lo que me pasó fue que encontré el mundo de la no referencia, que en un principio me interesaba, que sería el mundo de la abstracción. Se me fue agotando. Es una persona que en el transcurso de mi carrera, cuando un tema se me ha agotado, no he insistido mucho más en él, ¿no? O sea, siempre he buscado una salida. Y en el caso de unos viajes que hice en unos países determinados, todo el tema del espacio, del volumen, de la masa, que son las constantes en la escultura contemporánea, se fueron dirigiendo hacia este elemento, yo digo, más figurativo, más narrativo. Sí, bueno, hablabas de esos viajes y esas experiencias. Una de ellas ha sido la experiencia del desierto, el contacto con el vacío y cómo da algo, pero muy productivo.
Bueno, esto fue a posteriori, porque realmente este famoso, entre comillas, viaje al desierto fue un viaje en un principio porque me encontré muy atractivo el viajar al sur del desierto de Argelia, pero en un momento era un viaje a priori donde ibas a buscar algo, ¿no? Fue en el transcurso del viaje donde vi que cosas que también por otra parte había leído, de la energía del vacío. O sea, realmente estamos acostumbrados a vivir en civilizaciones que todo está construido, hay muchos referentes, pero que el desierto, la arena, cómo se produce el cambio de temperatura, cómo se mueven las dunas, lo difícil y fácil que es orientarse por él. O sea, si no eres un experto tienes que ir con gente experta. Se dirigen por el sol, por una serie de huellas, por los vientos, por unas referencias que ellos a veces constatan que van poniendo como unas piedras que con el tiempo se mueven, pero como van pasando pues la recomponen, porque son unos referentes que van teniendo. Realmente me fue dando un guión que sería pues ya no pensar tanto en abstracto, sino que sería la naturaleza la que te iba dando todo este mundo del espacio. Y los puntos cardinales, las brújulas, que después también las incorporas de una manera, ya sean los dibujos, ya sean los procesos escultóricos, ¿lo has incorporado aquí en la sala? Sí, esto en la medida que el tema te va como cogiendo, lo vas encontrando muy atractivo, pero realmente es como muy atractivo, y con un principio sería pues el traspasar un mapa o una huella, o trabajar con un elemento como un mojón. Luego pues hay un momento pues que también quiere ser más figurativo, entonces pues haces una brújula, pero esta brújula, que realmente la aguja está imantada a norte, lo que sí que el dibujo o el plano de la brújula no responde en ningún momento pues a las coordenadas o a las numeraciones de la brújula, ¿no? También hay un juego también de ambigüedad, ¿no? De la libertad del camino, ¿no? O sea, de la no frontera, ¿no? De buscar tu frontera y tu camino personal, ¿no? Tu espacio personal. Muchas veces esa frontera está sugerida, bueno, por la literalidad de un muro. ¿Qué representa ese muro? Bueno, también hablando de escultura, uno de los grandes temas y el debate de la escultura del siglo XX y que también en el siglo XXI siempre es el hablar del espacio, ¿no? Cómo delimitamos el espacio, el dentro de fuera, la esquina que digo yo, o sea, el muro, tanto sea un muro físico real, construido por el hombre, en el sentido de un muro convencional, pero también hay el muro de piedras, primitivo, que marca un límite, y hay un delante y un detrás. Yo siempre pienso que a veces soy muy poco antiescultórico, porque hay una frase también, y como todos somos un poco producto de nuestros momentos que nos educaron y aprendimos, la escultura clásica, o la definición es que la escultura tiene que ser los 360 grados que le das a vuelta, tiene que ser toda el mismo interés, ¿no? Y yo esto no me lo creo. Yo pienso que la escultura tiene una cara buena, una cara menos buena o una cara mala, pero cuando digo mala no digo que sea mala en el sentido de que tiene un detrás y tiene un lado, ¿no? Y esto fue una cosa que el muro tiene una parte frontal que es delante, pero detrás es un detrás que también es el delante del detrás que vemos. También hay el grosor del muro, ¿no? O sea que toda esta delimitación de espacios, que se transmite también en todo lo que sean las plantas o las rutas, las huellas, es el principio de la acotación y delimitación humana, ¿no? Decías hace un momentito que somos producto, bueno, de lo que somos, de lo que hemos sido. Todo indicaba que te dedicases plenamente a la joyería. Y vamos a hacer hincapié en que la orfebrería no viene de tradición familiar, pero sí que inicias tu actividad artística con esta disciplina. Lo que pasó, así como hay gente que cuando piensa que se va a dedicar a un mundo determinado lo tiene muy claro, una materia, en mi caso fue muy difícil. No sé, yo estaba en la Escuela de Bellas Artes por un momento, luego estuve en una escuela que se llama Escuela Massana en Barcelona, y a mí me gustaba el arte, pero no lo tenía nada claro. O sea, no sabía si el dibujo me gustaba más, la escultura, iba probando. También en un momento que es una escuela, la Escuela Massana, donde hay unos oficios, por tradición en Cataluña, de todo el tema de los oficios, cerámica, joyería, repujado, grabado, etc. Y lo probé en un momento determinado. Y me encontré cómodo y hacía unas joyas muy contemporáneas, o sea, a base de madera. La plata era el único material precioso, en latón, en bronce, en cobre,
y eran elementos muy abstractos que en un momento determinado lo pongo en el currículum y se habla de ello porque fueron en unas joyas bastante vanguardistas, ¿no? Pero fue un momento de trámite. Rápidamente me di cuenta que este objeto pequeño, que llamamos joya, que te lo ponías como avalorio, que también me gustaba porque luego lo ato con esta cosa del avalorio, el signo que lleva el ser humano encima, rápidamente se transformó en una necesidad de aumentar el tamaño, ¿no? Yo pues esto lo pongo siempre y le tengo mucho cariño porque podría haberlo evitado, porque es una época muy temprana mía. Y evolucionas muchas veces con los propios materiales de los que has hablado, con el latón, con el acero, con el bronce. Si te parece, vamos a hacer un pequeño inciso y nos vamos a trasladar durante unos minutos a la propia galería que acoge tu obra. Escuchamos la voz del director, Adolfo Sobrino. A verlo. Sergi Aguilar es un artista catalán que en los años 80 podemos considerarlo uno de los renovadores de la escultura española. Estrechamente ligado a la Galería Joan Prats, ha expuesto con ellos en Nueva York, en Barcelona, y a lo largo de su trayectoria podemos recoger exposiciones en las principales galerías de España, como la Galería Soledad Lorenzo, la Galería Más Estrella y en Galicia la Galería SCQ. Con obra en los principales museos, descartando el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, el Reina Sofía, el MACBA, el Iván y otra serie de museos de primera fila. Él ha expuesto también en esos museos. Recordamos su exposición en el Reina Sofía, recordemos su exposición en múltiples ocasiones en diferentes museos a nivel, como en el CEGAC, en el Museo de Asturias, etc. Sergi es un hombre que, si bien podríamos calificarlo como escultor, realiza también su actividad en otros campos del arte, el dibujo, la fotografía, y últimamente todos estos trabajos están relacionados con sus viajes. Planos, podríamos llamarle de alguna manera, planos de escultura o fotografías de lugares, es la última obra que Sergi Aguilar está realizando y que expone en la Galería SCQ de Santiago. Bueno, caramba, exponiendo por todo el mundo, adelante. ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí en Santiago, tu última exposición? Bueno, viajando, exponiendo por el mundo, porque esto es el transcurso del tiempo que digo yo, ¿no? El tiempo pasa, uno se hace mayor en el sentido de que va acumulando pues diferentes exposiciones, y la verdad es que a mí me gusta trabajar con galerías y con gente que tengo como muy buen feeling, que diríamos en inglés, ¿no? En el caso de Adolfo Sobrino SCQ, fue una persona que se puso en contacto conmigo. Él era coleccionista, y esto da mucho en su favor porque el mundo del arte siempre es muy complejo en qué medida pues el dealer, el marchand, como trata tu obra. La llegada a Santiago fue hace, yo creo, ya como 12 o 15 años, y en este caso estoy encantado porque es el poder mostrar estos últimos 5 años de trabajo, donde yo creo se explica muy bien todo este proceso de este cambio que ya estoy inmerso, sería esta relación con la naturaleza de mi trabajo. Retomamos las palabras de Adolfo Sobrino. Ha hablado de tu exposición en grandes espacios como el MoMA, el Reina Sofía, y nos sorprende, dentro de tu trayectoria, que hasta los años 90 tu actividad ha sido frenética y después, posteriormente, hay como una pausa. ¿A qué obedece? Bueno, como también mucha gente sabe, el mundo del arte pues es cómplice o está implícito mucho con el transcurso de la sociedad en general. Se habló mucho de la crisis de los 80, los 90 fue unos años donde, después de la proliferación de construcción de museos, galerías, grandes centros de arte, donde las estructuras políticas y sociales pues eran emblemas culturales de las ciudades y políticas determinadas, no tanto de ciudades, sino también de situaciones políticas. Yo en algún caso, a mí me cuesta mucho asociar
la mecánica creativa con la mecánica o con las acciones como a veces muy dirigidas o muy forzadas. Y yo por otra parte también he estado siempre implicado en el tema pues, de la enseñanza, me ha gustado mucho dar clases. Afortunadamente he dado clases no para ganarme la vida, que te ayuda mucho, sino porque me ha gustado la pedagogía, la enseñanza. También he dado muchas conferencias, he estado implicado en grupos de artistas pues para conseguir a través de contactos con ayuntamientos, con entidades culturales o políticas, centros de trabajo a bajo precio para artistas, etcétera. Y últimamente también he tenido la oportunidad pues, de dirigir un centro de arte. En ese sentido, pues, bueno, estas son opciones de la vida. Sí, Hay sí. gente que es inamovible, en ese sentido, pues yo creo que soy un poco más movible, ¿no? Y precisamente de esta última actividad, vamos a enganchar con ella, director del Centro de Arte de la Fundación Suñol. ¿Cómo se compagina la actividad directiva con...? Se compagina bien y mal, o sea, bien porque realmente esto quizá culmina o completa esta parte como más teórica mía, que siempre lo he comentado, y a veces pues también el dedicar mucho tiempo me cuesta encontrar más tiempo en mi trabajo, en mi taller, pero se compagina bien porque por un lado hay la parte teórica, que es esta parte que yo tengo, que he dicho que tengo y que me gusta, y luego la parte práctica. Yo creo que yo personalmente es un momento que me encuentro muy cómodo porque estoy como equilibrado con la teoría con la práctica. Bueno, para los que no conocen la Fundación, unas pinceladas así, de que no debemos de perder, de visitar, supongo. Bueno, realmente es una colección que empezó a formar un José Suñol, un coleccionista catalán, barcelonés, en los años 70. Es una persona que lo que sí que lo ha definido es que sería la clásica persona donde la pasión por el arte, el gusto por el arte, el amor por el arte ha sido su única interés. Esto ha hecho que las piezas que ha ido coleccionando durante esos años pues han sido piezas que hasta que se inauguró la Fundación al público en el año 2007 permanecían en su casa y se podían visitar sus amistades y la gente pues, de su entorno, pero ha sido una sorpresa el mostrarlas al público, pues realmente es el claro ejemplo de que el arte un coleccionista compra porque le gusta o compra por otras circunstancias. En ese sentido, la colección causó muy buena sensación porque se pudieron ver obras muy interesantes en el contexto del siglo XX. Por otro lado, la experiencia o lo interesante de la Fundación Suñol es que alberga los fondos de la colección y lo que se desprende de la colección, o sea, hay autores que están muy bien representados, y luego hay un espacio complementario que llamamos el nivel cero, que es un espacio donde dedicamos a gente joven. Emergente, ¿no? Emergente. Bueno, pues supongo que debemos de ir a visitarla, además muy bien situada, ¿no?, en el Paseo de Gracia. Bueno, quizás sí, esto ayuda también en una sociedad donde todos tenemos mucha prisa bueno, y programamos. Iremos. Retomando a la escultura, bueno, hace realmente una obra muy abierta, porque hay un momento en que incorporas el color, y un color muy puntual, el rojo, curiosamente también trabajado de manera constructiva. Bueno, yo cuando empecé a dibujar en los años 80, como era un proceso también como muy ortodoxo, pues yo decía que si la escultura era hablamos de la época de mármol, la primera de hacer, los dibujos eran a lápiz plomo, con grafito, eran muy monocromos, que también había la polémica si era el boceto o no era el boceto. La incorporación del rojo y el blanco, o sea, son colores pero que se denominan no colores, o sea, y tenían que ver también con estos colores como básicos de la naturaleza, ¿no? El color rojo es un color muy simbólico, ¿no? O sea, sí, y a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, tampoco me lo invento, ¿no? Entonces, que si el blanco y negro serían las formas volumétricas por naturaleza, el rojo sería este punto de contraste, ¿no? Este signo. Más expandido, incluso haciendo la pieza más expresionista. Exacto. Sí. Esta parte también como más humana, diríamos, ¿no? Si hablamos de huella, de transcurso, de camino, pues el rojo históricamente tiene mucho simbolismo, ¿no?
Y hablabas de la importancia del dibujo, porque muchas veces parece que en la tarea de un escultor se pierde, ¿no? Y bueno, es fundamental, como bien has explicado. Sí, es curioso porque siempre hay como una especie de... La historia se escribe a base como de frases que quedan como escritas, ¿no? Siempre que se habla del dibujo escultor se habla en tono peyorativo, como que es el boceto, que si tiene que ver, que no tiene que ver, cosa que no pasa con la pintura. Cuando es un dibujo de un pintor, es un dibujo de pintor. Entonces, yo pienso que el dibujo de escultor no es tanto que sea la maqueta o el dibujo preparatorio de la escultura, sino el interés que tiene el dibujo en sí, ¿no? O sea, es un tema que a mí siempre me ha gustado, porque, no sé, tengo relativamente claro lo que es un volumen, lo que es un plano, y entonces lo que puedes explicar en el dibujo no lo puedes explicar con la escultura. Y lo que puedes explicar con la escultura no lo puedes explicar con el dibujo. O sea, por tanto, para mí son medios expresivos. Sí, medios como las palabras, ¿eh? Y esas tablas de palabras que ya las has incorporado en alguna exposición y a tu trabajo escultórico. Bueno, también tiene que ver con todo este mundo que uno va procesando, ¿no? O sea, a mí pues me gusta leer, leo poesía, leo ensayo, menos prosa, o sea, la prosa quizá me la hago yo. Y también me gusta mucho la música, y entonces me pasó que, como siempre, las piezas que hago me gusta titularlas y que el título tenga que ver, aunque sea de una manera muy subjetiva, muy lírica o lejana, un referente a lo que es la escultura o el dibujo. Esto me lleva a escribir una tabla de palabras donde hay frases, letras, números, que tienen que ver en procesos de lectura, de duraciones de discos o a veces hasta de tiempos temporales, de distancias, ¿no? Otras veces, perdona, el título es algo literal. Me refiero a la pieza que está en la exposición, que es Carro. Ahí se ve mucho cómo haces tu trabajo, ¿no? El work in progress, trabajo en progreso. Bueno, es también es lo que decíamos de cómo vas trabajando y procesando, ¿no? Hay un momento que cuando te planteas una pieza vas maquetando, vas empezando a construyendo este volumen, y realmente los procesos en algunos casos no son tan directos o tan claros como los tienes en la cabeza, ¿no? Una cosa bonita del arte es que cuando te lo imaginas es perfecto, es tal, o lo ves muy claro, pero cuando empieza a ser real, ves cómo las cosas, la realidad y la imaginación distan mucho, ¿no? Vas construyendo y hasta que te aproximas y haces la pieza definitiva. En otros casos, te das cuenta que vas acumulando una serie de material que se va quedando por el camino, por decirlo de una manera, y que nunca se consigue formalizar esta pieza, pero que todo lo acumulado alrededor tiene este proceso vivencial y de procesual. Y la contingencia humana, ¿no? Lo que puede suceder y lo que no, cómo incluso lo incorporas. El azar, o sea, el azar mezclado con la racionalidad, que tú tienes muy claro que quieres hacer una cosa y demás. Y fue cuando esta pieza, esto se me iba acumulando en el estudio y me resistía mucho a desecharlo, ¿no? Hasta que tuve la idea de construir un carro, esta forma de base. Este carro es un carro formalmente en estructura de carro de museo, que es una plataforma con unas ruedas, con una pared vertical, donde fui acumulando todas estas piezas que se supone que es un puzzle como para construir una pieza. Curiosamente lo complementé, y aquí quizá es el gancho, yo pienso, interesante de la pieza, que en un lado hay todas las piezas volumétricas a manera de puzzle para construir un posible elemento, pero al otro lado también hay unas fotografías y hay unos planos donde serían los planos que nos servirían como para construir lo que está, ¿no? Hay un juego de ambigüedades que a mí me gusta bastante, dar pistas, pero... Mucho contenido. Hablando de contenidos, ayer tomábamos un café y me comentabas que sobre el proyecto de la Ciudad de la Cultura, o sea, ¿qué opinas al respecto? Mucho continente todavía sin contenidos, ¿no? Bueno, esto quizá un poco cuando la pregunta quizá mi relantización de los 90, ¿no? O sea, donde hubo este boom de construcción de edificios. Yo, por un lado, en un país como el nuestro, donde la cultura ha estado muy abandonada y falta de contenedores y contenidos, en un principio todo está bienvenido. El problema está que a veces se hace el contenedor y no se piensa en el contenido.
A mí el edificio tal como está me parece excelente, a mí también me gusta mucho la arquitectura, he visto el proceso en su momento. Es que todo tu proceso es muy arquitectónico. Exacto. Y bueno, y es la gran pregunta, yo tampoco he preguntado un poco, tampoco sé los contenidos que va a contener el contenedor de la Ciudad de la Cultura, pero realmente lo que es importante es que sepan los responsables que si tú no dotas de un contenido coherente, interesante, por un lado histórico, por otro lado también contemporáneo y puntual, sería una lástima porque este edificio no tendrá ningún sentido. Y tú que acabas de estar también presente en la Feria de Arte de Vigo, Espacio Atlántico, ¿qué opinas de la proliferación de tantas ferias? Bueno, también es un poco lo mismo. Por un lado es muy interesante porque abre al público. Pensemos, y en cierta manera es verdad, que a veces el arte contemporáneo tiene una cierta dificultad para acercarse a un público más amplio que no sea el propio que lo conoce. Yo pienso que los artistas siempre estamos haciendo el arte pensando no en una persona concreta, sino en muchas personas concretas, y todo lo que sea difusión tiene que ser bienvenido. Las ferias, por un lado, tienen esto, es una feria, se trata como una feria como cualquier otra materia a exponer, pero en el arte quizá la diferencia está que muestras a un público que de difícil acceso o por costumbre o por educación no está habituado a ir a los museos, ¿no? Y ello tiene mucho de positivo, muchísimo. Y bueno, Año Santo, jubilar, no sé si te ha dado tiempo a atravesar la Puerta Santa. Bueno, la verdad es que siempre que hace Santiago de Compostela, creo que es la cuarta o quinta vez que he venido, cuando me programo mis viajes, que siempre pues hay este tema del tiempo que nos falta para estar en los sitios, me guardo un día para visitar y pasear tranquilamente por Santiago, porque es una ciudad excelente. Esto sí que no me lo toca a nadie. No sé si te ha dado tiempo a ver otras exposiciones, parejas a la tuya, por ejemplo, Premio Nacional de Artes Plásticas, Pere Jaume, en la Galería 30. No, somos muy amigos, tenemos muy buena relación, nos queremos mucho y tal, pero la verdad es que no me ha dado tiempo. Tampoco tenía que escoger entre pasear por Santiago y ver a Pere Jaume, y con todo el cariño he preferido pasear por Santiago. Bueno, porque la tienes muy a mano, la de Pere Jaume. No, también es verdad, Bueno, pues no te vayas de Santiago, gracias por haber estado, sabemos que te vas rápidamente, pero pasa por la Puerta Santa, que a todos nos hace falta. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Una vía que une intimismo y conocimiento estructural del espacio exterior en un trabajo acabado de naturaleza geométrica y de corte conceptual. Trabaja con mapas, guías, planos y brújulas, en un trabajo que parece indescifrable, pero que conviene ojear. La cita es en la compostelana Galería SCQ. No se la pierdan. Como siempre, seguimos hablando de arte, pero será la próxima semana. Hasta entonces.